Palabra Pastoral de Entre Semana, miércoles 24 de noviembre de 2021. Anciano de Distrito Garín. Mis amados en el Señor, con el envío del apóstol nos presentamos delante de ustedes para compartir la palabra que Dios tiene prevista para este día miércoles. La misma está en Miqueas, en el capítulo 4, versículo 5, donde dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Mis amados, el título de la carta dice el nombre de Dios. Y lo primero que uno ha pensado es: ¿qué nombre le doy yo a Dios? ¿Cómo me dirijo a Dios? Y va de acuerdo a cómo es nuestra relación con Dios, a cómo nosotros nos relacionamos con Él. No solamente en nuestras oraciones, sino que nuestra relación con Dios determina nuestra vida, en nuestras acciones. Y hermanos, pensando en ese nombre de Dios, ustedes saben que hay distintas formas de manifestarlo. En la comunidad nos reunimos en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, alabamos y glorificamos su santo nombre. En el Padre Nuestro le decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, pero luego individualmente cada uno sabe cómo habla con Él. Algunos le dirán amado Dios, otros le dirán Padre amado, papá. A veces le decimos ay Dios mío, a veces decimos Padre. Y cada sentimiento va más allá de la palabra que decimos. A veces un suspiro del alma. Esa es la relación que tenemos con Dios. Y Dios ve nuestro corazón. Pero podemos estar tranquilos, hermanos, que Dios nos ama, independientemente de lo que nos toque pasar. Si son días buenos o son días malos, Dios nos ama. Hermanos, el nombre en las Sagradas Escrituras iba más allá que una forma de individualizar a las personas. Muchos casos, especialmente se lo relacionaba con los valores, con el contenido de su vida, de su corazón. En algún tiempo también se relacionaba de acuerdo a la profesión que podían hacer. Pero también hay casos donde personajes bíblicos le fue cambiado o cambiaron el nombre después de una intervención divina. Podemos pensar en Abraham, en Sara, en Jacob, que Dios le dio un nuevo nombre, y de allí surgió el nombre del pueblo de Israel, precisamente. En Pedro, en el apóstol Pablo. Hermanos, en el tiempo del profeta, él habla ahí de que aunque los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, todos los pueblos vecinos también tenían dioses o tenían ídolos, y muchos eran de acuerdo a las convicciones y a las prioridades que estos pueblos tenían, también a veces hasta en las conveniencias. Y a partir de allí era que se tomaban decisiones y era el comportamiento que ellos tenían. La gran diferencia que tenía el pueblo de Israel era que Dios los había elegido como pueblo. Y esto era algo sustancial. Hermanos, cuando Dios se presenta a Moisés y Dios le pregunta en qué nombre, cómo lo va a mencionar a Dios, y le dice Yahvé, yo soy. Y cuando se presenta y le dice, Dios tiene un diálogo con Moisés y le dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo, Jehová, os sacaré de debajo de las garras de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido.
y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las garras de Egipto. Mis amados, ese era el Dios de Israel. Esa era la gran diferencia de este pueblo. Podemos mirar en nosotros en la actualidad y podemos decir, nosotros somos también su pueblo. Dios nos ha elegido, Dios nos ha librado de la servidumbre, de la esclavitud, del pecado. Esto lo ha hecho por el bautismo. Por el bautismo Dios ha perdonado ese pecado original. Por el bautismo con Espíritu Santo nos ha hecho sus hijos. También, hermanos, podemos en la Santa Cena, cumpliendo así los 3 sacramentos de la Iglesia, tenemos la comunión con Cristo. También recibimos el perdón de los pecados, más allá del pecado original que no es perdonado, lamentablemente volvemos a pecar y Dios nuevamente nos da esa oportunidad de que nos perdona, nos libera de culpa, nos da la paz de Jesucristo y podemos experimentar la comunión con Él nuevamente y podemos nuevamente ser una sola cosa. Hermano, pero cuando nosotros hemos recibido el bautismo con agua y con Espíritu Santo, y algunos cuando los confirmaron, cuando nos confirmamos, también hemos hecho una promesa, y esta promesa le hemos prometido a Dios de alguna manera fidelidad, obediencia, seguimiento. Y el andar en el nombre de Dios significa quedar fieles al propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Y nuestra relación con Dios en esa obediencia, en esa fidelidad, determina nuestro comportamiento y nuestro obrar en la vida. Hermanos, nosotros hemos decidido seguir a Jesús y tomarlo como nuestro ejemplo, nuestro modelo. Cuando éramos niños cantábamos, y bueno, cuando éramos más grandes también, había un himno que decía, para andar con Jesús no hay sendero mejor. Y allí hablaba de guardar sus palabras de amor, hablaba también de obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder, obedecer y confiar en Jesús. Y hermanos, para andar en el nombre de Jesús podemos tomar algunas de estas palabras que cantábamos como en su momento, y allí estamos hablando de guardar la palabra, de obedecer, de confiar, de ser obedientes, de recibir el poder. ¿Y qué es recibir el poder, hermano? Es recibir las fuerzas para poder cumplir y quedar en aquello que hemos prometido. Ya que mencionamos el voto de la confirmación, hemos dicho que prometemos serte fiel hasta mi fin, y esto es por siempre, hermanos, porque viviremos eternamente, y esa es nuestra esperanza. Hermanos, también en el nombre del Señor nosotros nos podemos congregar. Hemos mencionado que invocamos la Trinidad y nos reunimos en el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando oramos en la congregación, el Padre Nuestro, lo hacemos en el nombre de Jesús. Recibimos el perdón de los pecados también en el nombre de Jesús. Y qué hermoso es cuando podemos reunirnos en la iglesia, donde podemos decir nos sentimos bien, donde podemos experimentar el amor mutuo, más allá de las diferencias que tenemos, más allá de los errores que todos tenemos. Ese amor nos fusiona, nos une, nos vincula, y ese amor, como decía el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Otros capaz que no entienden cómo nos podemos amar siendo tan diferentes, o tal vez hasta teniendo tantos errores. Ese es el amor de Cristo, es el amor que está en nuestros corazones.
y podemos también tomar la Santa Cena, como hemos dicho, y la Santa Cena es la comunión con Cristo, y es una cena de comunión también con nuestros hermanos, con los que nos podemos congregar en la iglesia, con los que estamos allí congregados, podemos vivir la comunión. En el nombre de Jesús también hablamos. El apóstol Pedro, él decía y hacía referencia en 2 Pedro 2:9, hacía referencia al pueblo que nosotros somos, y decía: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, Dios nos ha llamado para que podamos anunciar el Evangelio. La misión de la Iglesia dice ir hacia todas las personas anunciando el Evangelio. Esa también es nuestra tarea. Y para finalizar, el Señor Jesús dijo que quienes lo siguieran serán perseguidos en su nombre. Y si bien hay persecuciones a los cristianos en algunas partes del mundo por los cuales oramos, también nosotros, hermanos, por la fe en Jesucristo somos perseguidos por el maligno. Esto es obra del mal, Él nos quiere apartar. Pero también, hermanos, recordemos lo que el apóstol mayor ha mencionado en el último servicio divino en ayuda a los amados difuntos. Alzad los ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Hermanos, sabemos de dónde viene nuestro socorro. Y recibíamos la palabra que hay situaciones difíciles, hay incertidumbre, hay problemas, hay tristezas, hay enfermedades. La solución es la fe en Jesús. Elevemos nuestros ojos. Su ayuda será más grande que cualquier otra situación que podamos vivir. Por eso, hermanos, sigamos dirigiéndonos a Dios, sigamos sintiendo de que somos ese pueblo santo, elegido, de que podemos todos ser arrebatados para la gloria de Dios. Que todos podamos llegar a ese gran día, que podamos perseverar en la fe, y en su venida el Señor nos dará un nuevo nombre y podremos estar por siempre con Él. Hasta siempre, que Dios los bendiga.